Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Ahora entramos a la palabra de Dios. En San Juan capítulo 1, yo quiero leerles a ustedes 4 versos que también de alguna manera para muchos hermanos se han hecho difíciles. Y a veces decimos que este pasaje es bien profundo, y es cierto, y que a veces hasta cuesta entenderlo. Y dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiero ponerles a ustedes el tema de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús es Dios. Ahora, oiga, por favor, usted dice, bueno, sí, yo sé que Jesús es Dios, pero es que, hermanos, el diablo, que es el enemigo de nuestro Dios, levanta a sus seguidores para oponerse a los principios, a las enseñanzas claras de la palabra, y quieren ridiculizar la obra perfecta de Dios. Una de las cosas que más quieren ridiculizar es que el Señor Jesús no es Dios, y de ahí anda una secta súper torcida y herética que va tocándoles puertas por puertas, y ellos no aceptan que Jesús sea Dios. Dicen que solo Jehová es Dios, y por eso ellos son testigos de Él. Así es que hay gente que el diablo está levantando para ridiculizar al Señor Jesucristo y decir que el Señor Jesucristo no hay Dios. Y estos son los conceptos torcidos que usted va a escuchar. Uno, Jesús no es Dios. Otro, Jesús solo, vaya poniéndome atención, porque ahora sí va a tener que poner mucha atención para captarme todo lo que le quiero decir. Unos dicen, oiga, Jesús no es Dios, pero sí fue buena gente. Fue un gran profeta, un gran moralista. Y yo les digo, no puede ser. Si Jesús no es Dios, es un mentiroso. Porque Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo, yo soy. Y esa expresión yo soy lo asemeja a Dios, es igual a Dios. Jesús aceptó que Él era Dios. Jesús permitió que varias personas se hincaran y lo adoraran. Y solo a Dios se le puede adorar. Entonces, si Jesús dijo que era Dios y Jesús permitió que lo adoraran, imagínense, solo por una suposición, y que no fuera Dios, entonces es un mentiroso, porque permitió que lo adoraran no siendo Dios. Él dijo que era Dios no siendo Dios. Así es que esta secta y esta gente que está negando que Jesús es Dios, cae por su peso lo que están diciendo. Porque si Jesús no es Dios, ni siquiera hay que hablar de Él ni pensar en Él, porque nos engañó. Pero nosotros sabemos que Jesús sí es Dios, gracias a Dios. Los judíos en este momento, en su mayoría como nación, ellos están negando al Señor Jesús como su Mesías. En el Antiguo Testamento se anunció que venía el Mesías, el Redentor, el Cristo, el Libertador para el pueblo de Israel, y los judíos esperaban a su Mesías. Y cuando Jesús vino, y cuando Jesús se presentó como el Mesías de ellos, le dijeron, vos no, porque vos sos pobre. El Mesías va a venir rico, el Mesías va a venir como un rey a gobernar, así es que vos no sos. Agarraron a Jesús, lo golpearon, lo ridiculizaron y lo clavaron en una cruz como castigo por hacerse el Mesías. Ya cuando regrese el Señor Jesucristo después de la tribulación, y cuando los judíos lo miren, ahí lo van a reconocer como el rey que es. Es que no habían entendido de que Jesús tenía que venir una vez como un siervo humilde a morir en una cruz, y que después, en su segunda venida, Él va a retornar para ser el rey y para gobernar en el mundo. Pero los judíos niegan que Jesús sea el Mesías. Así es que yo les quiero pedir a todos ustedes,
tengan cuidado con las torceduras, tengan cuidado con la gente que nos está enseñando mal y que está tratando de decir algunas cosas que no son las correctas y nos engañan y nos tuercen. Y si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, fácilmente decimos, ala, qué bonito, ala, sí tienen razón, y nos torcemos. Ahora, les voy a presentar un ratito el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se dice la palabra verbo. Verbo es acción, ¿verdad? Cuando hablamos en gramática de verbo es acción. Todo lo que es un verbo indica acción. Por ejemplo, comer es la acción de digerir alimentos. Así, correr, el que usted con su cuerpo principie a apresurar los pasos, entonces es correr. Todo lo que es un verbo indica acción o movimiento. Pero entonces usted dice, entonces Jesús es la acción, es el verbo. Vamos más o menos, solo para explicarles. Ahora, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, ¿verdad? El idioma que era el inglés de aquella época, voy a decírselo de esta manera. Y entonces en el idioma griego en el que se escribió, cuando Juan escribió, puso en el principio era el logos, y es la palabra que muchos utilizan porque ahora hay mucha gente que le encanta, o no sé si para lucirse o para qué, poner solo nombres griegos a sus actividades, a sus organizaciones y no sé qué, y se les olvida el castellano y que somos guatemaltecos, ¿verdad? Pero está bien. Logos, hay un barco que se llama Logos, es un barco cristiano, viene de la palabra que aquí se está poniendo en San Juan 1:1. En el principio era el logos. ¿Y qué significa logos? Significa palabra. Está diciéndonos que antes, allá, cuando principiaron todas las cosas, existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, estaba metida en Dios, era la misma cosa con Dios. Y la palabra era Dios. Ahora, ¿por qué dice la palabra? Nos está diciendo que aquella autoridad, que aquella divinidad, la palabra, que solo con decir las cosas se hacían, es la que se hizo visible tomando humanidad. Por ejemplo, allá en Génesis usted oye y lee cuando dice en la narración de Moisés que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea, y varias veces dijo Dios. Fíjese que Dios no necesitó materiales de construcción para hacer las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y cuando Dios creó las cosas, simplemente lo hizo con su palabra. Su palabra, ahí está, Dios hizo las cosas y con su palabra fueron hechas. Aquel hombre, se acuerda, con Jesús, iba un día para ir a sanar a su enfermo, y aquel personaje le dijo, por favor, solo decir la palabra, porque yo no soy digno de que entres en mi casa, yo no te puedo recibir en mi casa, me considero tan indigno. Y Jesús se quedó admirado de cómo un tipo le decía solo decir la palabra, y Jesús dijo, pues está bien, pues que sea como vos dijiste, y en ese instante su enfermo fue sanado, solo con la palabra, logos. Ahora ya entendemos que Juan 1:1 nos dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y es ese término, la palabra, el verbo o el logos, es un calificativo para señalar a nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando está hablando aquí del verbo, del logos o de la palabra, está hablando de Jesucristo. Todavía el versículo 2 dice, el verbo, el logos, la palabra o Jesucristo estaba en el principio con Dios. Y ya después nos principia a narrar que todas las cosas, toda la creación fue hecha. ¿Por qué? Por el logos, por Jesús, por Dios el Hijo. No voy a usar Jesús, sino por Dios el Hijo. Todas las cosas fueron hechas por el logos o la palabra. Ahora, no quiero enredarles, yo lo estaba tratando de explicar, porque a veces se dice que este pasaje, como les dije al principio, es demasiado difícil y no se entiende. Sí se entiende.
Y aquí, en primer lugar, quiero que estudiemos que Jesús, como Dios eterno, así lo creemos, así lo aceptamos, así dice la Biblia. Jesús es Dios eterno, Jesús es la misma esencia de Dios el Padre. Óigalo bien, por favor. Jesús es la misma esencia de Dios el Padre. Así es que esto es bien interesante, porque usted va a poder entender que cuando Dios creó, fíjese que como dice Juan, en el principio. Ahora le pregunto a usted, ¿en qué principio, hermano? Porque Juan 1:1 dice en el principio. ¿Sabe una cosa? Juan se está remontando a Génesis 1:1. En el principio, sí, en el principio donde Dios hizo todas las cosas, allá en Génesis 1:1. Allá en ese principio ya encontramos a Dios el Hijo. Eso es lo que está diciendo. Está evocando a Génesis 1:1. Ahora, se lo voy a decir de otra manera. Cuando llegamos a Génesis 1:1 y abrimos ese verso, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así lo lee usted en su Biblia. O en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la primera palabra para Dios es una palabra hebrea. Ahora vuelvo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma judío o hebreo, así se le llama. Y algunas partes en una lengua que se llamaba arameo, pero en Génesis está escrito en hebreo, y el primer nombre en hebreo que se traduce en el principio creó Dios es la palabra, el término Elohim, E-L-O-H-I-M, y Elohim es el término para Dios. Pero fíjese que según los estudiosos, en el idioma hebreo, cuando se termina con I o con IM, una palabra significa plural. Así es que está diciendo aquí, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. No crearon los dioses, sino creó dioses, porque el término Elohim es un término plural para Dios. Es decir que en Génesis 1:1, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos está diciendo que ahí estaba la Trinidad involucrada. En el principio, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, juntos como un solo Dios, hicieron los cielos y la tierra. Sigamos hablando de Elohim. Elohim entonces es el Dios plural. Elohim entonces significa que Dios es 3 en 1. Ahora la gente principia a burlarse de mí y a decirme, ¿cómo es eso que son 3 en 1? Eso no puede ser, hombre. Entonces, y ahí vienen los que ridiculizan la Biblia al interpretarla mal. Dicen, ¿cómo es posible que Dios sea 3 dioses en 1? Entonces somos politeístas porque adoramos al Padre, que es un Dios, al Hijo, que es otro Dios, y al Espíritu Santo, que es otro Dios. No puede ser así. Dicen, entonces ustedes tienen 3 dioses. Y yo le digo, no, es que es un solo Dios. Entonces nos ridiculizan y nos dicen, entonces ustedes tienen un Dios con 3 cabezas. Y principian a burlarse. Yo los reprendo en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, manifestado en 3 personas, y en el próximo programa yo lo voy a explicar. Que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.